Química de carbonilos, acetales, tiocetales. Probablemente recordéis un tutorial que os hice para explicaros cómo funcionaba el agrupamiento nitrilo o carbonitrilo. Y para hacerlo, recordaréis que hice este montaje y deciros, contaros que la función carbonitrilo, cuando vosotros estáis en ella, os permite hacer o vais a hacer tres grandes líneas de reacción que son las que utilizan en los exámenes. Los nitrilos o cianuros son estructuras insaturadas entre dos átomos de distinta electronegatividad y por tanto polarizables. Las reacciones que hace este carbono al quedarse deficitario son las adiciones de nucleófilos: agua, alcohol, amoníaco, aminas, organometálicos, hidruros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de todas esas reacciones ellos utilizan sobre todo la reducción con tetrahidruro aluminato de litio o hidrógeno paladio, la reacción de hidrólisis tanto en medio ácido como en medio alcalino en condiciones muy duras, porque la función carbonitrilo es poco reactiva, pero las dos más interesantes eran las que nos conducían a los aldehídos y a las cetonas. Una de ellas había que meter cadena carbonada, empleábamos el organometálico y luego una hidrólisis, y en otra hacíamos una pequeña hidrogenación y a continuación hacíamos una hidrólisis. Me hace falta que recordemos la química de los nitrilos, porque es en extremo parecida a la química de los carbonilos. Por supuesto existen diferencias, por supuesto. La función de carbonilo es descaradamente más reactiva que la función cianuro. La función cianuro es menos reactiva. ¿Por qué? Porque como aquí la diferencia de electronegatividades no es tan intensa, el triple enlace carbono-nitrógeno no es tan profundamente polarizable, tan intensamente polarizable, como sucede en los aldehídos y o en las cetonas. Bien, aprovechando este hecho, suelen preguntar en los exámenes un tipo de cuestión muy interesante. Imaginaros una cadena que, para que la tengáis bien controlada, va a ser un benceno, y le vamos a pintar aquí una función de carbonilo, aldehído o cetona, me da igual, y aquí vamos a pintarle una función competitiva, una función que entra en competencia, pero que es menos reactiva. La función carbonilo hemos quedado que es más reactiva, pero en el examen te van a pedir que hagas una reacción de las que os he contado y repasado, por ejemplo, una reducción con tetrahidruro o que le hagas una reacción con un órgano metálico. ¿Cómo conseguir que reaccione la función carbono triple enlace nitrógeno en presencia de un carbonilo que tiene más reactividad? Para ello no tendréis más remedio que aprender unas técnicas que se conocen con el nombre de técnicas de protección o enmascaramiento. En una reacción de enmascaramiento debéis entender que tiene que ser tremendamente selectiva con la función en la que queréis proteger. Tiene que ser una reacción removible, tiene que ser una reacción que luego, cuando hayáis terminado de hacer el proceso donde os interesa, la podamos quitar. Y desde luego la función acetal, la función de protectora, tiene que ser insensible al reactivo que queréis emplear en la función cianuro en este caso. ¿Cuál es esa función que nosotros queremos aprender a formar para enmascarar el carbonilo? La formación de acetales. Mirad, para formar acetales, lo normal es que en clase os digan que se va a emplear moléculas de alcohol. Primero reacciona con una molécula de alcohol y se forma el semiacetal, y a continuación se pierde una molécula de agua y se forma el acetal. El acetal debéis observar que es una doble función éter y los éteres son inertes. Pero si a esta doble función éter ahora le hacemos la hidrólisis, una hidrólisis en medio ácido, volvemos a formar primero el semiacetal y a continuación volvemos a formar la segunda molécula de alcohol. Bien, como habréis visto, en este proceso se termina perdiendo una molécula de agua. Por tanto, eso es lo que debe serviros para aprender que utilizáis el oxígeno de carbonilo con dos funciones alcohol. No he dicho con dos alcoholes, he dicho con dos funciones alcohol. Cuando vosotros pretendéis hacer esta reacción, donde la molécula de carbonilo, una,
reacciona con dos moléculas de alcohol para poder formar el semiacetal primero y el acetal después. Esto implica un aumento de orden. En todo momento vamos a interpretar que no hay cambio de fase, que estamos manejando una fase líquida y que todo sigue en fase líquida. Aquí no hay cambio de fase porque si no el ejemplo no me valdría. Vosotros pretendéis que una de carbonilo, aldehidocetona, reaccione con dos moléculas de alcohol para perder agua y formar el acetal. Luego pretendéis que tres moléculas de producto inicial se terminen transformando en dos moléculas de producto final. Es un proceso que sugiere un aumento de orden, por tanto, una disminución de la entropía. Esta reacción está desplazada claramente hacia los productos iniciales porque tienen mayor contenido entrópico. Señores, ¿cómo solucionar este dilema? Pues no empleen ustedes alcoholes, empleen ustedes moléculas de diol, porque de esta manera la variación de entropía no será apreciable. Ustedes mezclan una de carbonilo con una molécula de diol, es decir, dos moléculas de producto inicial. Y cuando esta reacción sucede y se pierde la molécula de agua entre estos dos hidrógenos y ese oxígeno de carbonilo, el acetal que se forma sería este y se tendría más rendimiento. Pero todavía hay una forma mejor de aumentar el rendimiento y de conseguir unos sistemas de protección muchísimos más eficaces. Y ese sistema es, en vez de emplear alcoholes, emplear tioles. Emplear tioles porque los átomos de azufre son más voluminosos, tienen mayor radio atómico, son más nucleófilos y por tanto desarrollan muchísimo mejor la reacción. Aparte que son más reacios a sufrir una hidrólisis y hace falta un reactivo tremendamente quimioselectivo, tremendamente específico para quitar ese tipo de protección. Antes hemos visto lo que era un acetal, ahora vamos a ver lo que es un tioacetal. Un acetal tío con azufre. Aquí se va a perder entre este hidrógeno y este oxígeno, se perderá la molécula de agua. Vamos a contar cómo primero se desarrolla el semi-tioacetal y cómo en un segundo paso se desarrolla la formación de la molécula de agua y el acetal completo. Los tiocetales solamente son posibles removerlos con una sal mercúrica en acetonitrilo acuoso. Bien, recuerden que los carbonilos son funciones tremendamente reactivas, que son sensibles a los reductores, son sensibles a los oxidantes, a los medios ácidos, a los medios alcalinos, y que se van a ver muchas veces abocados en presencia de otras funciones. Imagínense que les ponen otra función por aquí, una función nitrilo, para poder trabajar en esa función, en esa otra función, vamos a ponerlo bien para que lo podamos ver, vamos a imaginarnos una molécula en la que conviven en feliz armonía una función de carbonilo cetona y una función carbonitrilo. Y nos piden que hagamos una reacción en la función carbonitrilo. Bien, para poder hacerlo no hay más remedio que o formar el acetal con diol, ni se les ocurra emplear alcoholes, o formar el acetal con ditiol y formar los tioacetales. Entre estas dos opciones podrán ir observando que yo prefiero la formación de los tiocetales, porque son muchísimo más complicados de remover, de quitarlos. Hay que emplear, como os he dicho, un reactivo tremendamente quimioselectivo, el cloruro de mercurio en acetonitrilo acuoso.